Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vengo a contarles una nueva historia, un nuevo chusmerío del pasado. Y esta vez voy a contarles una historia más bien colectiva. No me salió a encontrar un personaje para poderles llevar la historia, pero bueno, espero que igual se entienda y les guste. Bueno, hoy voy a hablarles sobre los pueblos bárbaros o las invasiones bárbaras o germanas. Y bueno, voy a empezar justamente por esa palabra, sobre los bárbaros, porque es una palabra que en realidad acuñaron los griegos y se hacía referencia a todos los otros pueblos que no fueran griegos y era medio como una burla sobre cómo hablaban, era como que hablaban como barbar y entonces a ellos les sonaba eso y les pusieron ese nombre. Era un poco como un término peyorativo que usaban para referirse a todos los pueblos que no eran ellos. Entonces ellos es como que eran los civilizados y el resto eran los bárbaros. Y a los romanos, que les gustaba muchas veces copiar historias de los griegos, bueno, les gustó este término y también lo usaban para referirse a pueblos que no conocían o que estaban fuera de sus limes o de sus límites. Por eso es que, bueno, en muchos libros o textos de historia, en vez de hablar de invasiones bárbaras, hablan sobre invasiones de los pueblos germanos. Y lo de invasiones también está en duda porque no eran tan invasores. Resulta que en esta historia, bueno, transcurre en Roma, en un imperio que está ya dividido, está dividido en Oriente y en Occidente, y estos pueblos bárbaros o germanos vivían del otro lado del Rin y del Danubio, y los romanos sabían de su existencia mucho antes de que ellos decidieran cruzar esos límites e invadir tierras del imperio. Incluso con algunos hicieron pactos, tipo les dejaban vivir en las fronteras o en el interior del imperio a cambio de que frenaran a otros pueblos que también querían ingresar. A esos pueblos que dejaban ser ciudadanos gracias al edicto de Caracalla, muchas veces los tomaban como parte de sus mercenarios de las fuerzas romanas y les llamaban federados. Bueno, estos pueblos germanos no tenían escritura, o sea que no escribían ellos su propia historia y por ahí lo único que tenemos como fuente escrita de ese periodo viene de los romanos, obviamente, de un historiador que se llamaba Pluvio y que escribió sobre la Germania y englobaba todos estos pueblos y contaba que, bueno, que tenían costumbres como que vivían en climas fríos, que usaban armas, que tenían asambleas, que sus reyes no tenían más autoridad que todos los jefes militares de ellos, porque todo se decidía en comunidad, que tenían una agricultura comunal también. Y lo otro a destacar era que eran buenos artesanos, más que nada del hierro o de la orfebrería. Y en un principio también lo que nos llega es que eran animistas, o sea que creían en dioses de la naturaleza. Pero bueno, la cosa va a cambiar cuando los hunos, que vienen desde la parte de Asia, invaden las tierras de estos pueblos germanos, obligándolos a movilizarse hacia el interior del Imperio Romano. El Imperio Romano ya venía en descenso, ya venía en declive. Era un mismo imperio, pero ya tenía estos problemas de las divisiones, de poder, de gente que por ahí entre los jefes militares romanos se alzaban como propios emperadores y peleaban por quién era el César y quién era el Augusto y todo eso, que ya traía fricciones internas políticas que hacía de que no tuvieran buenas defensas en sus fronteras. Así que en vez de combatir a todos estos pueblos, lo que hacen muchas veces es terminan pactando con estos reyes o líderes y permitiéndoles quedarse en las fronteras. Pero para todo eso los romanos siempre tienen esto de hacer edictos o hacer leyes para legitimar ese tipo de situaciones políticas, no solamente entre sus propios partidos políticos, sino también con su propia gente. Así que bueno, muchos de estos pueblos, una vez que se asentaban en el territorio romano, empezaban a adoptar costumbres de los romanos o adoptar técnicas que usaban los romanos y a compartir también ellos su cultura y se formaba así como una cultura mixta. Igualmente Roma no subsistió mucho más, ya no quedaban más líderes con poder o con fuerza para reunificar a Roma, y entonces quedó dividido entre el imperio de Bizancio por el oriente y varios reinos germanos en el occidente.
Estos germanos, en realidad, cuando traspasaron el Rin, el Danubio, se encontraron con que en este nuevo territorio del Imperio Romano había una disputa entre dos religiones, entre la pagana, que era la religión cívica de Roma, y la religión cristiana que estaba surgiendo, que tenía diferentes ideas y diferentes iglesias, todavía no estaba unificada como una sola iglesia católica. Entonces muchos de los bárbaros terminan convirtiéndose a un cristianismo que se llamaba arriano. Este arrianismo lo que tenía de particular era que no creía en la Trinidad divina. El arrianismo decía que el Hijo no tenía nada que ver con el Padre, o que sí podría haber sido enviado, pero era humano, no era un ser divino. Entonces, esa diferencia después va a tener como un gran choque, un gran cisma en la iglesia, y va a provocar que sean después como tratados de herejes. Así que ahora paso a contarles sobre los más conocidos y los que seguramente a ustedes en la encuesta que les hice en Instagram les sonaba más. Y nos suenan más porque estuvieron asentados justamente en partes de Europa que nosotros conocemos. Por empezar, bueno, el pueblo godo se termina dividiendo en visigodos y ostrogodos. Es el mismo pueblo, nada más que se separan y una parte queda en Italia y otra parte se asienta en Hispania. Van a ser los visigodos, que son muy conocidos. Principalmente el primer rey de visigodo, Alarico I, es el causante de la caída o el saqueo de Roma en el año 410 y saqueó Roma durante 3 días. Destruyó todo menos las iglesias cristianas y por eso es que muchos después escritores cristianos decían de que Roma había sido castigada por sus religiones paganas. Bueno, cuando este Alarico fallece, lo sucede Ataulfo, que era su cuñado, que pacta con Honorio, que era un romano, un emperador romano de ese tiempo, y llega hasta Italia. Primero se asientan en Italia, después llegan a Galia y después por último a España. El pacto que hizo fue que les permitía asentarse obviamente en las tierras a cambio de pelear contra suevos, vándalos y alanos y otros grupos, y a este lo sucede Eurico. Y después, bueno, una vez que se asientan en España, también fundan ahí el reino visigodo y empiezan a haber distintos reyes que se asientan más en la zona de Asturias. De acá que muchas veces se usó esta dinastía, ¿no?, de los visigodos para emparentarse todos los reyes o las coronas que hubieron ahí dentro de España luego posteriormente, para legitimarse con una linealidad real, ¿no?, con reyes o con un linaje que viene de la antigüedad. Por otro lado, bueno, los ostrogodos fueron fundados por Teodorico después de vencer a Odoacro, y este Odoacro fue conocido por haber vencido a Rómulo Augustulo, que sería el último emperador que tuvo Roma. Así que una vez vencido, Teodorico, bueno, conquista distintas regiones de Italia como Rávena, Sicilia, Dalmacia, y bueno, se extiende entre Galia e Hispania todo su reino. Y se mantienen durante bastante tiempo, pero más tarde el emperador Justiniano de Bizancio, cuando aprovecha una oportunidad que estaban un poco débiles e intenta atacarlos y recuperar esas tierras, porque bueno, Justiniano se creía como el heredero de los romanos en realidad, y entre que atacan Bizancio y que vuelve y que va, pasan varios años hasta que logran derrotar al reino ostrogodo. Y bueno, el tercer pueblo germano que quise contarles para poder cerrar un poco mejor la historia es el de los vándalos, y los vándalos estaban liderados por un rey que se llamaba Genserico. Y los vándalos fueron bastante vivos, no hicieron tantos pactos con los romanos, o los necesarios nada más, y lo que hicieron fue ir a la región del norte de África,
que era donde Roma tenía todos sus cultivos de granos y de cereales y que se abastecía de eso justamente para sobrevivir y lo que hicieron fue tomar esas tierras y venderles a los romanos los granos. Entonces es como que le cooptaron los suministros a a lo que quedaba del Imperio Romano y los obligaron a estar en su favor, ¿no? A comerciar sí o sí con ellos. Se hicieron con esta provincia, que era la provincia de África que tenían los romanos, y con la capital de Cartago, que bueno, pasó a ser la capital de ellos, de su reino. También de ahí se tomaron las islas Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia y bueno, mantuvieron ese poder durante más de un siglo, o sea que no, por más que intentaron los romanos en un momento con Mayoriano, un emperador que tuvieron, intentaron recuperar esas tierras, no lo lograron, fueron realmente derrotados en la batalla de Cartagena que hicieron. El pueblo vándalo en realidad terminó siendo debilitado más por otras cuestiones que se volvieron cristianos o que se quedaron en poder de los bereberes que eran musulmanes. Así que nada, ese pueblo no fue derrotado por Roma, sino que se fue debilitando y fue desapareciendo solo. Así que las invasiones bárbaras no fueron ni tan invasiones, porque no los invadieron a propósito, ni tampoco fueron tan bárbaras que digamos, porque eran personas que tenían su propia idiosincrasia, eran pueblos que vivían quizás de una manera diferente a los romanos, pero eran pueblos al fin. Así que bueno, díganme por comentarios qué les pareció esta historia, si la conocían, si no conocían absolutamente nada pero se enteraron de algo nuevo. O bueno, cuéntenme si tenían algún personaje conocido sobre la marcha que lo hayan dejado por ahí fuera y que les hubiera gustado que hablara un poco más. Si les gustó el video, bueno, denle un like, una comentada y una compartida. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Bye.